Tercera aliyá. Shemot, capítulo 25, versículo 31 al capítulo 26, versículo 14. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus cálices, sus botones y sus flores serán hechos de él. El candelabro en hebreo, menorá, simboliza la Torá y el espíritu de la Torá, porque está escrito en el Salmo Tehil 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y complementa Proverbios Mishle, capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la instrucción luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. El espíritu, porque está escrito en Isaías Yeshayá capítulo 11 versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Hashem. Y complementa Revelaciones, Apocalipsis, Itgalut, capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. Juan, a las 7 congregaciones que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y escribe el ángel de la congregación en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Hashem, enviados por toda la tierra. La menorá. Un estudio de la menorá. Números, Bemidbar, capítulo 8, versículo 2. Habla a Aarón y dile: cuando hagas montar las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Dabar el Aharón, ve a Martá el Aif, ve Jauleteja et Hanerot, el Mul Penei, Hamenorá, Yairu, Shivet Hanerot. Revelación, Apocalipsis, Itgalut, capítulo 1, versículo 9 al 13. Yo, Johanán, soy un hermano de ustedes y compañero que comparte los sufrimientos en el reino y la perseverancia que viene de estar unidos con Yeshua. Yo había sido deportado a la isla llamada Patmos por haber proclamado el mensaje de Yud-Hei Bat-Hei y dado testimonio de Yeshua. Fui llevado en el Rúa en el día de Yud-Hei Bat-Hei y oí detrás de mí una gran voz como de shofar, diciendo: escribe en un rollo lo que ves y mándalo a las 7 asambleas de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo me volví para ver quién me estaba hablando, y cuando me volví, vi 7 menorot de oro, y entre los menorot había alguien como el Ben Hadam, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies, y una banda de oro alrededor de su pecho. Revelación,
Apocalipsis, Itgalut, capítulo 1, versículo 20. He aquí el significado secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 menorot de oro. Las 7 estrellas son los malahim de las 7 asambleas mesiánicas y los 7 menorot son las 7 asambleas o congregaciones, Kehilot, versión Kadosh. Revelación, Apocalipsis, Itgalut, capítulo 4, versículo 5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas flamantes, que son los 7 ruajamín de Yud-Hei Bat-Hei. Revelación, Apocalipsis, Itgalut, capítulo 1, versículo 4. De Joanán a las 7 asambleas mesiánicas en la provincia de Asia. Misericordia y shalom a ustedes, del único que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 ruajamín delante de su trono. Versión Kadosh. ¿Qué son los 7 espíritus de Elohim? Los 7 espíritus de Elohim son la forma espiritual o intelectual que tiene el hombre de aprender de Elohim a través de estas cualidades que el hombre ha recibido del Eterno. Es que puede concebirle y entenderle para que de esta forma pueda desarrollar la parte espiritual en sí mismo. A Elohim solo se le conoce a través de la creación, de sus obras grandes y portentosas, de la revelación de él al hombre que se le acerca a él, por medio de la adoración constante y del temor reverente a su voluntad. A Elohim solo se le puede adorar en su misma dimensión, en espíritu. Por eso Yeshua dijo claramente que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Nosotros sabemos que Elohim es espíritu, es Rúa, o sea que no lo podemos ver materialmente con nuestros ojos, por lo cual no hay para el adorador un punto de referencia físico material para dirigirse. A Elohim solo se le adora a través de las mismas herramientas que Él mismo nos da a través de su espíritu, de su Rúa, que son las siguientes cualidades y que son complementadas invisibles, pero que al accionar en ellas podemos ver su eficacia y sus manifestaciones. Esto, como lo dice el Shaliach Shaul en Gálatas, Galatiyim capítulo 5, versículo 22. Pero el fruto del Rúa es amor, gozo, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, emuná, humildad y dominio propio. Entonces, ¿qué son los 7 espíritus de Elohim más exactamente? Isaías, Yeshayá, capítulo 11, versículo 1 y 2. Pero saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Yahweh. Capítulo 5, versículo 6. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. En la Torá no está explícitamente escrita la altura de la menorá, pero implícitamente se dice que tiene 17 o 18 puños. Por lo tanto, el Eterno le mostró a Moshe la forma de la menorá en Éxodo, capítulo 25, versículo 31 y 38. La menorá debe de tener 7 brazos, 9 botones, 22 cálices. Los 7 brazos de la menorá coinciden con los 7 versos del primer versículo del libro de Génesis, Bereshit. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'eretz.
Las 11 flores de la menorá coinciden con el primer versículo del segundo libro de la Torá, Éxodo, Shemot. Ele Shemot Bene Yisrael, Havaim, Mitzraim et Jacob, Ish Ubeito Baú. Los 9 botones de la menorá coinciden exactamente con la cantidad de palabras que contiene el primer verso del tercer libro del Pentateuco, Levíticos Vaikra. Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem, Elef, Meol, Moed, Lemor. Los 17 puños de altura de la menorá coinciden exactamente con los 17 versos del primer texto del cuarto libro de la Torá, Números, Bemidbar. Vaidaber Hashem, el Moshe Bemidbar, Sinai, Beoel, Moed, Behat. Lejodesh, Asheni, Bashana, Ashanit, Letzemetam, Meretz, Mitzraim, Lemor. Los 22 cálices de la menorá coinciden con la cantidad de palabras que tiene el primer versículo del quinto libro del Pentateuco. Deuteronomio Devarim. Ele Devarim Asher, Diber Moshe el Kol Yisrael, Veber Hiarden. Bamidbar Barabá, Mol Suf Bein Paran Uvein Tofel, Belavan, Bahatzerot, Vedi Sahar. Existe una clara relación entre los distintos componentes de la menorá y el versículo inicial de cada libro de la Torá. Significado del Salmo Teil 17. El Salmo Teil 17 tiene 7 versos al igual que los 7 brazos de la menorá, 7 días de la semana, 7 días de la creación, los 7 candelabros del Apocalipsis, los 7 espíritus de Elohim, los 7 ojos de Elohim y muchos más que tienen que ver con el número 7. Esto fue ya aludido en el libro de los Salmos y dice el Salmo Teil 119, versículo 130. El principio de tus palabras alumbrará. Petach de Vareja Yair. Las 7 menorot que Juan Johanán vio en Apocalipsis suman 49 lámparas. En el Salmo Teil 67 existen 49 palabras desde el primer verso. Cada palabra conecta cada día del Omer. El verso 4 tiene 49 letras, una para cada día, siendo este verso la parte central de la menorá. Existen 216 letras dentro del Salmo Teil, capítulo 67. Este número corresponde al total de la suma del nombre de 72 letras, Éxodo Shemot, capítulo 14, versículo 19 al 21. Cada primera letra de los 7 versos forman el acróstico A-L-Y-Y-Y-A-Y, igual 72, que son los 72 del valor del nombre de Elohim. Las letras finales de los 3 versos del lado izquierdo son Hei, Kaf, Mem, igual 65, Adonai igual 65. El verso medio, capítulo 67, versículo 4, comienza con la letra Yod y finaliza con la Hei. Juntas forman Ya, Yod en femenino, Hei masculino. El verso 3 y el verso 5 son exactamente iguales. Las naciones te alabarán, dando a entender que Él merece la alabanza en todo tiempo y de que Él es el mismo, no cambia y no hay sombra
de variación en él. Amén. En el Zohar compara la cabeza humana con la menorá, candelabro, del santuario. La menorá tenía 7 lámparas donde se colocaba el aceite. El aceite utilizado en la menorá correspondía a los poderes intelectuales, mohim, mientras que las 7 lámparas representan las aberturas de la cabeza, 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios de la nariz y la boca. Enseñan los sabios que las 7 lámparas, aperturas de la cabeza, solo pueden irradiar luz divina si son santificadas. La santificación de estas lámparas puede lograrse siguiendo las siguientes pautas. Los ojos, evitando mirar el mal y la tentación, prestando atención y viendo el bien en todas las cosas. Matillá, capítulo 6, versículo 2 y 23. Segunda de Pedro, Kefabet, capítulo 2, versículo 14. Y primera de Juan, Johanán Aleph, capítulo 2, versículo 16. Los oídos, escuchando al Eterno y evitando escuchar la calumnia y un hablar malvado, teniendo fe en la palabra del Elohim, oída, y eliminando los pensamientos heréticos. Proverbio Mishle, capítulo 23, versículo 19. Otro punto, la nariz, percibir buscando el temor del cielo. Isaías, Yeshayá, capítulo 11, versículo 3. El respirar con temor del cielo. Proverbio Mishle, capítulo 3, versículo 13. Proverbio Mishle, capítulo 4, versículo 5 al 9. La boca, diciendo la verdad y apartándose de la mentira, utilizando palabras para construir en lugar de herir o dañar a los demás, como también bendiciendo constantemente el nombre sagrado y a los demás. Romanos, Romillín, capítulo 12, versículo 14. Bendecid y no maldigáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Capítulo 26, versículo 1. Harás el techo del tabernáculo de 10 cortinas de lino trenzado, lana azul, lana púrpura y lana carmesí. Con querubines de labor de diseñador lo harás. Según el Talmud y otros, en cada hilo había 4 fibras, una de lino y 3 de lana, y cada hilo era sextuple, trenzado con 6 hebras. 4 fibras fueron trenzadas juntas y así se formaban 24 hebras por hilo. Los querubines fueron tejidos en la tela. Capítulo 26, versículo 6. Harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. La unidad es muy importante para el Eterno. Esta construcción nos enseña que hace falta unirse para poder ser un templo en el Eterno, como está escrito en Juan, Johanán, capítulo 17, versículo 22 y 23. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Primera de Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Filipenses, Filipillín, capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en el Mesías, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. La división en la congregación del Mashiach es el producto de la influencia de la carne, cuando los hombres buscan sus propios intereses. La unidad es obtenida cuando todos dejan de buscar sus propios intereses y buscan los intereses del Eterno. Como está escrito en Judas, Yahudá, capítulo 19. Estos son los que causan divisiones, los que son como animales que no tienen el espíritu. En este texto se habla de los hombres que no tienen el espíritu del Eterno, no han nacido de nuevo. Ellos se dirigen por sus almas buscando sus propios intereses. Ellos son los que causan divisiones porque ni tienen la vida espiritual, ni buscan las cosas de arriba, ni pueden hacerlo porque sus espíritus están muertos. Si una persona que ha nacido de nuevo no busca las cosas de arriba, sino sus propios intereses, también causa divisiones. La única manera de mantenernos unidos es que todos busquemos el reino de Elohim por medio del Espíritu que nos ha sido dado, como está escrito en 1 Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 12, versículo 13. Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Shemot capítulo 26, versículo 7. Harás también cortinas de pelo de cabra, manera de tienda, sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. Como el tabernáculo corresponde al hombre, cada cubierta representa una parte del hombre. La primera cubierta, la interior, representa el hombre interior. La segunda cubierta de pelo de cabras podría representar la mala inclinación, el Yetzer Hará. Dentro de cada persona hay una parte maligna, el pecado. Shemot capítulo 26, versículo 14. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tahash por encima. Sobre la cubierta de cabra había una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Esto podría simbolizar el sacrificio sangriento del Mashiach Yeshua que cubre la naturaleza pecaminosa del hombre. El tabernáculo era muy hermoso por dentro, pero no muy bonito por fuera. Así es el reino de los cielos. No es muy atractivo para el mundo, pero cuanto más uno profundice, más riqueza se encuentra. Como está escrito en Matillá, capítulo 13, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén.